Bien, en la planilla que estamos observando se pueden ver 52 grupos familiares que llegan a las tierras de la entonces banda oriental desde los años 1729 a 1888. Estos 52 grupos familiares han sido desde esa época, incluso hasta la actualidad, pertenecientes al 10% más rico, muchos de ellos incluso al 1% más rico. De esta manera, y como hace para algunos grupos familiares que hace más de 2 siglos que están en el mismo sector, más poderoso económicamente, es elemental que, además de los recursos materiales que se heredan también aristas que tienen que ver con la parte ética, moral, y también con hechos que han ocurrido, ya sea legítimos o no, que han permitido esta continuidad de estos grupos familiares en el sector más importante en cuanto a la riqueza acumulada de este país. Por lo tanto, lo que tenemos frente a nuestros ojos es que en la actualidad, del 10% más rico, el 60% del 100% de la riqueza que estos acumulan se gesta a partir de la riqueza y la relación de poder que se transmite en generación tras generación para algunos de estos grupos familiares por más de 200 años. Y esto convalida la hipótesis que habíamos formulado acerca de que nuestro selecto grupo de 10% más rico, e incluso el 1%, es como una casta que se mantiene en el tiempo, y es interesante ver las consecuencias de este hecho. Una forma que es muy fácil de advertir acerca de cómo estos procesos permitieron que a este grupo de integrantes de sectores de muy alto poder económico se pudieran mantener durante tanto tiempo, es que la mayoría de ellos, paralelamente a la actividad comercial que desarrollaban y que les generaba los ingresos para estar dentro de ese sector privilegiado, tenían una actividad política partidaria. Podríamos hablar de la constitución de los gobiernos a posteriores de 1830, pero ya antes, en la integración de los cabildos de Montevideo y de algunas ciudades del interior, la constitución de esos cabildos no contenía libertos, no contenía esclavos, no contenía indígenas, tampoco aparecían gauchos. Y entonces, en definitiva, la clase social que mayoritariamente constituía esos grupos de decisión pertenecían a los sectores más poderosos económicamente hablando. Esto se siguió aplicando durante los gobiernos constitucionales a partir de 1830 en adelante. Además, como ya se observó en la planilla que hemos mostrado, hay grupos familiares que eran simpatizantes del Partido Nacional, el Partido Blanco, y otros que eran partidarios del Partido Colorado. Y hay algunos otros que no se tuvo la información referente a su sesgo político y eso quedó de esa forma. De hecho, entonces, al estar vinculados al poder económico y al gobierno, era muy difícil que no se mantuvieran en ese sector tan privilegiado. Más allá de sucesos que ocurrieron en 1876 hasta 1880, un coronel, Lorenzo Latorre, da un golpe de Estado apoyado por sectores hacendados y comerciantes que pertenecían a esta clase selectiva, a la clase de mayores recursos. Luego, en 1933, el doctor Gabriel Terra también da un golpe de Estado hasta 1938, apoyado por la mayoría del Partido Nacional, que era el herrerismo, y alguna fracción del Partido Colorado, que respondían básicamente a los sectores más conservadores del momento, pero también integrantes del sector económicamente más fortalecido.
En la última dictadura que tuvimos, desde 1973 hasta 1984, 1985, primeros meses, el apoyo que ese gobierno dictatorial tuvo de los sectores que políticamente podríamos decir más hacia la derecha, más hacia los sectores más conservadores dentro del Partido Nacional y del Partido Liberal, también fue muy significativa. Por lo tanto, lo que está claro es que esa relación, esa integración tan fina, tan estrecha entre los poderes más poderosos económicamente y los gobiernos, funcionó a lo largo de 2 siglos como una estrategia que permitió que estos sectores se mantuvieran en esos sectores y que, objetivamente hablando, concentran, más allá del poder económico, un porcentaje muy amplio del poder total. De esa manera, uno podría llegar a interpretar el por qué los gobiernos de este país no logran resolver los problemas más importantes para el sector mayoritario de la población, que es el que tiene menos recursos. Esta situación, de hecho, continúa manifestándose, y no hace falta ir hasta el siglo XVIII o el siglo XX, sino en este siglo XXI. En octubre del 2024, cuando se vota el plebiscito de la Seguridad Social, previo a eso, en la campaña previa a ese plebiscito, múltiples actores políticos, básicamente de los partidos tradicionales, pero también del Frente Amplio, manifestaban su total apoyo a las mejoras en las retribuciones de las jubilaciones y las pensiones. Alguno incluso fue más allá y dijo, no solo tendríamos que equipararlas con el salario mínimo nacional, sino más aún. Y enseguida manejaban el tema de que, bueno, pero que más allá de que eso es una expresión de deseo, no se cuenta con los recursos para hacerlo. Y cuando se consideró la posibilidad, o bien de implementar un cambio en la redistribución de los ingresos totales de la República, o de aplicar algún tipo de carga impositiva a aquellos sectores de mayores recursos para tener recursos para poder concretar estas situaciones en las que aparentemente la enorme mayoría está de acuerdo, pero que no se pueden concretar porque no existen los recursos para eso. Un argumento sustancial manejado es que de poder hacer eso, seguramente ocurriría que muchos sectores ampliamente poderosos económicamente podrían retirar capitales del país, podrían cerrar fábricas y emprendimientos productivos, lo que generaría una enorme pérdida de fuentes laborales y se generaría entonces una situación mucho más compleja que la que se quiere arreglar. Y ese argumento es sustancial. Lo que nos están diciendo los integrantes del gobierno es que no tienen poder para gobernar. No tienen el poder para hacer las cosas que se necesitan hacer porque dependen de la actitud que frente a eso tomarían aquellos sectores de mayor poder, que en definitiva son los que tienen el poder para decir que sí o que no a la resolución de los problemas de la mayoría de la población del país, aquellos que no tenemos la cantidad de recursos que ellos tienen. En ese sentido, uno tiende a pensar que redistribuir los ingresos nacionales, quitándole algo a los que más tienen para repartirlo entre los que menos tienen, podría generar un problema. Pero en realidad ese no es el problema. El problema no es que los que tienen mucho poder se vayan, saquen capitales hacia el exterior, cierren fuentes de empleo. El problema es que existen. Y no solo el problema es que existen, sino que existen en algunos casos desde hace más de 2 siglos. El problema que tenemos es que hay una enorme cantidad de poder concentrada en muy pocas personas y obviamente durante demasiado tiempo. De forma tal que la estructura económica y de interrelación entre los distintos sectores de la sociedad que funciona hace que los gobiernos no gobiernan.
Los gobiernos, cuando tienen que tomar decisiones para resolver problemas graves, no tienen los recursos y entonces no pueden hacerlo. En realidad los recursos están. Los recursos existen. Y aunque queda mal decir, deberíamos sacarle parte a los que más tienen para distribuirlo entre los que menos tienen, hay que ser consciente de que mucha de la riqueza que tienen los sectores de mayor poder económico la tienen en función de lo que han perdido de ganar los que menos tienen, a través de decisiones que han tomado los gobiernos que ellos de alguna manera manejan. Por ejemplo, a través de devaluaciones sucesivas. En la década del 60 se hicieron muchísimas devaluaciones, en donde el peso, la unidad monetaria uruguaya, se devaluó arriba del 100% con respecto al dólar, para que los sectores exportadores pudieran seguir teniendo capacidad competitiva y de esa manera poder seguir vendiendo y de esa manera ingresar más divisas al Estado, pero esas divisas no se reparten entre toda la población. Quedan concentradas en las empresas que exportan. Y los dueños de las empresas exportadoras no son las personas pobres de este país. No son las personas que integran la clase media, que a su vez se ven desfavorecidas porque como consecuencia de esas devaluaciones se pierden fuentes de empleo. No se abren fuentes de empleo. Se pierde el poder adquisitivo del salario, se pierde el poder adquisitivo de las jubilaciones, se tiene que hacer frente a procesos inflacionarios arriba del 100%, todo para que los sectores que más tienen tengan más. Porque esa es en definitiva la lógica en la que funciona esta estructura. Desde ese punto de vista, contemplar globalmente una visión económica en donde vos decís, se impone repartir los recursos del Estado, de la nación más que del Estado, de una manera más justa, porque si los que más tienen más, porque los que menos tienen menos, entonces eso sí es una injusticia, que ha sido convalidada por todos los gobiernos hasta la fecha. Vamos a profundizar sobre estos temas en siguientes capítulos y espero recibir algunos comentarios sobre los conceptos que acabamos de verter